Muy bien, ya estamos de regreso con este programa y antes de ir con el último bloque, quisiéramos enviarle un agradecimiento muy especial a la Junta de Cabildos Indígenas del Cauca, al Cabildo Indígena de Corinto y al Cabildo Indígena de Toribío. Vamos ahora sí con el tercer bloque de este capítulo. Pocos en este país discutirían que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia impulsado por el temor y el hastío que Colombia sentía hacia unas FARC que luego de un proceso de paz protagonizado por las frustraciones, el cinismo y los engaños, parecían más dispuestas a exacerbar la guerra que a deponer las armas. La promesa de Uribe era la seguridad democrática. Carreteras transitables, cascos urbanos, que no estuvieran rodeados por frentes guerrilleros y en última instancia, el fin mismo de las FARC como grupo armado. Solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones: o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. La política de seguridad democrática tuvo un gran logro y se vio representado rápidamente entre 2003 y 2005, que fue que concentró y logró aislar a las guerrillas, tanto FARC como ELN, de los grandes centros de producción y comercialización legales del país. En el 2002, 7 estructuras de las FARC rodeaban Bogotá, estaban en Cundinamarca. Hoy en día no hay ninguna. En Boyacá habían 3, hoy en día queda una. Es decir, que la política de seguridad democrática logró aislar esos grandes centros de producción y comercialización. Quizás fue en el 2008 que Colombia sintió más cerca el fin de las FARC. El año comenzó con una manifestación de rechazo a la organización guerrillera en la que participaron millones de colombianos en todo el mundo. Luego, moriría Raúl Reyes en un bombardeo que el gobierno colombiano realizó en Ecuador. Un lugarteniente de las FARC asesinó a Iván Ríos para obtener una recompensa, historia que recordamos por la dantesca prueba que Rojas entregó a las autoridades. En mayo recibiríamos la noticia de que había muerto Manuel Marulanda Vélez, y en julio se produjo la liberación de los secuestrados más importantes que estaban en manos de las FARC. El Estado colombiano jamás había logrado dar golpes tan certeros contra los altos mandos de esta guerrilla. Fueron precisamente estos golpes los que catapultaron a Juan Manuel Santos a la presidencia. El exministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe ganó las elecciones con la votación más alta en la historia del país. En buena parte, por ese temor que su misma campaña promovió al riesgo de que las FARC volvieran a fortalecerse. Pocos días después de la posesión de Santos, el sanguinario Mono Jojoy, quizás el miembro del secretariado más aguerrido, murió durante un bombardeo a la Sierra de la Macarena. La muerte en combate de alias el Mono Jojoy. Ese día el presidente Santos proclamó a los 4 vientos el comienzo del fin de las FARC. Por enésima vez. Esta operación contra el Mono Jojoy sí es un punto de inflexión, donde creo que con un buen margen de confianza podemos decir que es el principio del fin de las FARC. Sin embargo, desde hace poco menos de un año se dejaron de producir golpes así de espectaculares a los cabecillas de la organización guerrillera. Se han intensificado los hostigamientos y ataques de las FARC a la fuerza pública y a la población civil. Y según la Fundación País Libre, los secuestros están en aumento. Irónicamente, quizás los más duros críticos de la política de seguridad son precisamente las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, como Fernando Alameda, el director de la Fundación Colombia Primero, que es presidida por José Obdulio Gaviria. Creo que hay una manifestación ya reiterada de parte de la población, de los gremios, de muchos alcaldes, de gobernadores, de la población en general, de que la situación de seguridad se ha venido perdiendo, se ha demeritado. Según el núcleo más próximo al expresidente Álvaro Uribe, el actual problema de seguridad se debe a que Juan Manuel Santos no cumplió con su promesa de campaña. Para decirlo en otras palabras, Santos ganó las últimas elecciones en buena parte porque prometió que velaría por el huevito de la seguridad democrática y una vez obtuvo la presidencia se distrajo con otros temas y lo descuidó.
y la política que está aplicando el gobierno del presidente Santos es la política que se fue derrotada en el 2002, que fue derrotada en el 2010 con la campaña con 9 millones de votos, pero que él, a pesar de que fue derrotado y lo eligieron con 9 millones de votos, con una posición muy clara de defensa de una política que llama seguridad democrática, él no la está aplicando. En cierta forma está, se podría decir claramente, está traicionando lo que el mandato de los 9 millones de colombianos que le entregaron a él. Él se subió con una propuesta y aplicó otra propuesta. Eso dicen los que rodean a Uribe. Curiosamente, este mismo núcleo que critica a Santos se cuida de no salpicar al ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el funcionario encargado de aplicar la política de seguridad nacional. Definitivamente el ejercicio de autoridad y el jefe de las Fuerzas Armadas no es el ministro de Defensa. A él no le cabe la responsabilidad más de ser ministro. La responsabilidad es en cabeza del presidente. Otros, en cambio, sostienen que la responsabilidad es precisamente del ministro y han pedido su renuncia si no le logra dar un giro a las estadísticas. Yo todavía sigo creyendo que la responsabilidad política es del ministro. Si él no puede, que dé un paso al costado, porque no es un problema de política o de cifras, es que la gente ya no está yendo a la finca y está pagando vacunas. Entre más rueda la pelota de la responsabilidad, más parece aflorar el interés político de los distintos grupos de poder por tener su ficha en el Ministerio de Defensa, y menos clara parece la respuesta a la paradoja de la seguridad. De hecho, según algunos analistas, como Juan Pablo Gómez, profesor de Estrategia Militar de la Universidad Militar Nueva Granada, no hay una diferencia sustancial entre ambas políticas de seguridad. Como quien dice, Juan Manuel Santos habría seguido y sigue los mismos lineamientos del expresidente Uribe. En palabras simples ha sido lo mismo. Lo que busca ahorita el gobierno de Santos es adaptarse a las nuevas circunstancias. Si usted ve un comportamiento, es que ya no hay grandes zonas campamentarias donde la Fuerza Aérea tomaba la iniciativa con bombardeos. Usted cada vez ve que las zonas campamentarias son más reducidas o nulas para evitar que las FARC evitan con eso la acción del Estado. Ya el típico guerrillero encuadrillado que uno veía en los 90 de bota, de caucho, de fusil, marchando en grandes grupos, ya no se ve casi. Ese trabajo militar se soporta mayoritariamente ahora en las milicias. En efecto, existe otra interpretación sobre lo que está sucediendo y que, sin excusar ni negar descuidos por parte de funcionarios individuales, explica dinámicas que superan a los personajes que se atacan o se defienden ante los micrófonos de los periodistas. El conflicto armado tiene unos procesos, como todo en la vida, eso se llena de procesos. Y lo que pasó es que desde el 2008, cuando mueren los mandos de las FARC, Reyes, Iván Ríos, incluso el propio Marulanda, Cano quedó con un gran reto, y era evitar que las FARC fueran al colapso. Y él se idea esta cosa del llamado Plan 2010, e inicia todo el proceso de transformación. Según estas hipótesis, la seguridad democrática habría comenzado a sufrir su primer retroceso en los últimos meses del 2008, justo cuando más cerca nos sentíamos del fin del fin. Uribe era presidente todavía. Si bien entre el 2003 y el 2007 el promedio de acciones armadas al año por parte de las FARC se hallaba cerca de las 1000, según cifras de la Corporación Arcoiris, en el 2008 se cometieron 1.353 acciones por parte de la guerrilla en todo el año. O sea, 296 más que en el 2007. Desde entonces esta cifra ha tenido un ascenso que no ha dado tregua. En el 2009, todavía con Uribe en la presidencia, se cometieron 1.614 acciones. En el 2010, con Uribe de presidente y Juan Manuel Santos en campaña, 1.947 acciones. Y en lo que va de este año, ya con Juan Manuel Santos en la presidencia, 1.200 acciones. Han caído 973 miembros de la fuerza pública y han muerto 117 civiles. Si la tendencia se mantiene, cuando acabe el 2011, las FARC habrían cometido unas 2.000 acciones armadas en el año. Es decir, la misma cantidad de acciones que las FARC cometieron en el 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia y se puso en marcha la seguridad democrática.
No obstante, y al contrario de lo que pregonan algunos ultrauribistas, el incremento de las acciones viene desde los últimos 2 años del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué pasó? ¿Acaso hemos vivido engañados y la sensación de seguridad era tan solo un asunto de percepción? Según algunos, en buena medida hubo un problema de cifras, y el error más macabro se había producido a causa de los falsos positivos, que inflaron el número de guerrilleros dados de baja. No hemos logrado medir el impacto sobre estas poblaciones. Uno de los casos es el tema de falsos positivos. Estamos hablando que la Fiscalía está investigando algo más de 3.100 casos de falsos positivos. Hombre, aún cuando sea la mitad de que se descubra eso, pues apenas en una dictadura podía ser catalogado, en ninguna democracia se ha dado pues eso. Ese es un gran problema que tenemos, hay unos subregistros muy altos, pero hemos avanzado. Hay otro gran problema y es el conflicto cambió, la fuerza pública cambió la forma de operar, las FARC cambiaron la forma de operar, las BACRIM ya no operan como lo operaban los paramilitares. Y nosotros seguimos midiendo este conflicto armado desde los indicadores viejos que formamos hace 10 o 15 años. Entonces eso nos causa una distorsión muy grande. O tú terminas diciendo que esto está a punto de acabarse, o usted termina diciendo que esto está como en el año 98. Lo que hay que entender es que esto es una nueva etapa de violencia que vive Colombia, que tiene relación con la anterior, pero es nueva también. Hay que crear unos indicadores nuevos para medirlos. Pero también resulta difícil afirmar que la seguridad democrática no generó ningún efecto y que la situación hoy es igual que hace 8 años. La desarticulación de buena parte de su comandancia, la muerte de Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo, el histórico comandante en jefe de las FARC, y la modernización de las fuerzas militares han generado un cambio definitivo en la estrategia de las FARC y en las dinámicas de la guerra. Hay que tener en cuenta que en este tipo de guerra, la guerra asimétrica, los insurgentes, llámenlo guerrilla, como quieran, siempre se transforman, mutan y se adaptan a las nuevas lógicas del conflicto, y eso es lo que ha estado pasando. 8 años de seguridad democrática han obligado a que la misma guerrilla se adapte a unas nuevas circunstancias, en la que los exige que moverse en menores números, hacer énfasis en milicias, insertarse más en la población civil, realizar más actos de terrorismo, llámese bombas, asaltos. Entonces eso ha generado una sensación que ya no podemos decir que solo es percepción, sino una nueva forma de guerra más atomizada. Y las FARC en el año 2008 crea una cosa que se llama el Plan 2010, que cambiaba en total su nueva estrategia militar y la empezó a adoptar poco a poco, y cada vez esa estrategia la adoptan mejor sus estructuras. Ahora el reto de la fuerza pública es aprender a leer cómo opera esa estrategia de las FARC. El pasado 7 de agosto, durante el Día de las Fuerzas Armadas, el presidente Juan Manuel Santos dijo en el emblemático puente de Boyacá, cuna de la libertad, que le daría un revolcón a la política de seguridad y que efectuaría varias reformas. He pedido que se haga una revisión en todo el territorio de nuestras capacidades. Entre ellas, mejorar la inteligencia, emplear unidades militares más pequeñas y apoyar el trabajo de la justicia. El objetivo, preparar a las fuerzas del Estado para luchar en un nuevo contexto de guerra. ¿Pero cuál es esta nueva realidad? ¿En qué consisten las transformaciones que han obligado a replantear las estrategias del Estado para luchar contra las FARC? La nueva estrategia de las FARC contempla unos nuevos tipos de acciones: uso masivo de campos minados, minas a la orilla de las carreteras, carros bombas este año, francotiradores, hostigamientos, movilidad. Es una nueva concepción de la guerra. Entonces la fuerza pública había estado acostumbrada a pelear con los grandes contingentes de tropa, y ahora ya no es así. No se trata que Santos bajó la guardia ni que hay desmoralización de la fuerza pública, es que las FARC han perfeccionado su nueva forma de operar, y por supuesto ahora se ven, digámoslo así, con más impacto las acciones armadas. Mire, yo le quiero decir que hay 3 conflictos armados en uno. O sea, Colombia está viviendo como 3 guerras en una. Para el caso de guerrillas, FARC sobre todo. Hay un conflicto armado que es sobre oleoductos, torres de energía, gasoductos y cabeceras urbanas, donde la fuerza pública se ha dedicado a cuidar eso. Hay otro escenario de la guerra que se llama en los objetivos de alto valor. La tesis de la fuerza pública es que usted, cortando la cabeza, mata a la culebra. Entonces usted ve que hay 2.500 hombres detrás del Paisa, casi 4.000 detrás de Cano, como para dar esos golpes mediáticos. Y hay otra guerra, que es la guerra en la zona pura periférica,
como el Meta, en Nariño, en Cauca, que allí nunca ha disminuido la intensidad del conflicto. Y ahora lo que sucede es que este primer estadio de cuidar carreteras, carreteras urbanas, y este tercer estadio se están uniendo por la nueva operatividad de las FARC, y eso es lo que lleva a creer que hay un deterioro de la seguridad. Pero el deterioro viene desde antes.